Yendo ya al tema que nos trae esta mañana, vamos a recordar que en nuestro último estudio bíblico hablamos acerca de cómo defendernos de los apóstatas. Judas va a recomendar algunas cosas para defendernos muy bien del ataque de la apostasía. Y en el último estudio bíblico tratamos solamente uno de los puntos que Judas recomienda para estar a la defensiva en cuanto al ataque de la apostasía. Se encuentra en el libro de Judas. Vamos a nuestras Biblias a buscar el libro de Judas, y el primer punto se encuentra entre los versículos 17 a 19 de la carta. Allí veíamos que Judas recomienda que, en primer lugar, necesitamos hacer memoria o recordar. ¿Qué cosa? Recordar la presencia de los apóstatas que fue predicha, anticipada, anunciada con anterioridad por los apóstoles del Señor Jesucristo. En los versículos 17 a versículo 19 se nos habla acerca de eso. De modo que no deberíamos sorprendernos en la actualidad por la presencia de la apostasía y por la presencia de los apóstatas, porque fue algo que tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles lo anunciaron de antemano. Entonces, primera cosa para estar a la defensiva de la apostasía es recordar. ¿Recordar qué cosa? Que esto ya fue anticipado por los apóstoles del Señor Jesucristo y también por el mismo Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a continuar viendo otras cosas que Judas nos recomienda para defendernos de los apóstatas. Para eso vayamos a Judas a partir del versículo 20. A partir del versículo 20 vamos a ver que, en segundo lugar, Judas recomienda practicar la disciplina cristiana. Practicar la disciplina cristiana. Mire lo que dice Judas 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nuevamente, este versículo comienza con esas palabras, pero vosotros, y nos trata como amados. Eso significa que Judas ya no está refiriéndose a los apóstatas, sino que está refiriéndose a nosotros los creyentes, y nos trata con amados. Ese es un trato muy tierno, muy amable de Judas. Expresa el amor que él tiene para todos nosotros que recibimos la carta. Es el mismo trato que él utilizó en el versículo 19, lo que vimos en nuestro estudio bíblico pasado. Entonces, el haz de luz ahora se quita de los apóstatas y se posa sobre nosotros los creyentes, los amados. Un trato muy tierno, muy cariñoso de Judas para nosotros. Entonces Judas va a proseguir mostrando las prácticas de la disciplina cristiana. Es lo que en segundo lugar necesitamos para estar a la defensiva en contra del ataque de los apóstatas. Necesitamos practicar la disciplina cristiana. ¿A qué se refiere Judas con esto de practicar la disciplina cristiana? Pues se refiere básicamente a cuatro cosas. La primera de ellas es edificándoos sobre vuestra santísima fe. Eso es lo que encontramos allí en el versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Esto de edificarse es una forma metafórica de usar este verbo para hablar de crecimiento, para hablar de desarrollo. Nosotros, como creyentes, necesitamos crecer, necesitamos desarrollar. Todo edificio que va a ser edificado necesita tener un buen fundamento. Los cimientos son tan importantes, pues el fundamento del edificio que nosotros debemos edificar para estar bien armados en contra del ataque de la apostasía, el fundamento de eso
es lo que Judas llama en su epístola la santísima fe. Este es el fundamento de nuestro crecimiento cristiano. Si queremos estar bien preparados para no ser víctima de la apostasía, necesitamos crecer en nuestra fe. La fe es santísima. Este es la forma superlativa del adjetivo santo. Santísimo quiere decir algo extremadamente santo, lo máximo en santidad. Eso es la fe. Esta fe que nos fue dada por Dios mismo en su palabra es algo en extremo santo. Judas dice que es la fe santísima. No olvide que al hablar de fe, estamos hablando del cuerpo de doctrina. Estamos hablando de lo que Dios nos ha encomendado en su palabra para guiar nuestra forma de entender a Dios. En la palabra de Dios encontramos todo lo que nos hace falta para saber cómo vivir y para saber lo que debemos creer. Eso es lo que se conoce como la fe, como el cuerpo de doctrina. Esa fe es santísima en el sentido que fue dada por un Dios que es igualmente santísimo. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta a que para estar bien defendidos de la apostasía necesitamos con urgencia crecer en nuestra santísima fe, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, crecer en aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Hace falta crecimiento. Nosotros como creyentes a veces nos hemos estancado en nuestro crecimiento. A veces inclusive hemos disminuido en nuestro crecimiento. Pero si queremos estar bien equipados para enfrentar la apostasía, necesitamos estar en constante crecimiento en nuestra santísima fe. Observe lo que dice varios textos en cuanto a esto de crecer en la fe. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32. Note lo que dice la palabra de Dios acerca de crecer en la fe, que es tan necesario para estar bien equipados para defendernos en contra de la apostasía. El apóstol Pablo, hablando allí a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20, versículo 32, les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Otro texto que nos habla sobre lo mismo es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 2. Acá el apóstol Pedro nos va a hablar en cuanto a la necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Note la importancia de asimilar la palabra de Dios, de alimentarnos de la palabra de Dios como lo haría un bebé alimentándose del seno materno. Nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para crecer, para edificarnos en la santísima fe. Nuevamente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, observe lo que dice acerca de edificarnos y de crecer en la fe. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 dice el apóstol Pablo: ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Eso quiere decir que toda la actividad que debe haber en la iglesia tiene que estar orientada a la edificación, al crecimiento de los creyentes. ¿Por qué?
porque es la manera como podemos estar en buena posición para no ser víctimas de la apostasía. Otro texto que nos habla en cuanto a lo mismo es el libro de Efesios, el apóstol Pablo nuevamente escribiendo a los de Éfeso en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, note lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo tiene que ver con edificarnos, con crecer. Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto maestros, con el propósito de que nosotros como creyentes seamos edificados en la santísima fe. Y un último texto que nos habla acerca de esto está allí en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Observe lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, también hablando acerca de edificarnos en la santísima fe. Observe lo que dice Colosenses capítulo 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados. Allí está, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vemos entonces que si queremos estar en una buena posición para no ser arrastrados en la apostasía, necesitamos estar en constante crecimiento en la santísima fe, básicamente en todo lo que contiene la palabra de Dios. Es un hecho muy conocido por todos nosotros que la mayoría de la gente que es arrastrada por la apostasía es gente que tiene poco o ningún conocimiento de la palabra de Dios. Como conocen muy poco, tal vez alguien viene, toca la puerta, nosotros también creemos en Dios, nosotros también tenemos una Biblia y queremos enseñarle esto. Abrimos la puerta, allí se sientan con nosotros y nos confunden, nos arrastran hacia una secta falsa conocida como los testigos de Jehová, por ejemplo. Las víctimas de esta secta falsa, que es una secta apóstata, son personas que tienen poco conocimiento, que no han crecido, no han sido edificados en la santísima fe. La importancia de crecer en la fe. Pero esto también tiene que ver con la oración, porque yendo a Judas, allí después de hablar de edificarnos sobre la santísima fe, Judas dice orando en el Espíritu Santo. Esto significa que la oración es parte importante de equiparnos para estar bien preparados para defendernos de la apostasía. Pero note que Judas habla no de cualquier oración. Judas nos habla de una oración en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de orar en el Espíritu Santo? Bueno, para muchos significa hablar en lo que ellos llaman lenguas, es decir, un lenguaje en un estado de éxtasis que básicamente es un balbuceo sin control. Ellos dicen, es la oración en el Espíritu, pero no es así. Eso no enseña la Biblia. Cuando la palabra de Dios habla de orar en el Espíritu, significa orar aquellas cosas que son consistentes con la voluntad del Espíritu Santo. Eso es lo que significa orar en el Espíritu. Nosotros necesitamos que nuestras oraciones sean guiadas, sean energizadas, estén de acuerdo con lo que el Espíritu Santo nos guía. A veces encontramos que es difícil orar al Señor, especialmente cuando nos encontramos en dilemas muy serios, muy graves. No sabemos la manera como debemos orar. Pero no debemos desanimarnos. ¿Sabe por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos un texto hermoso que nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo en lo que tiene que ver con nuestra oración. Busquemos en el libro de Romanos, allí en el capítulo 8,
el versículo 26. Note lo que dice Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es el texto que los que practican el hablar en lenguas normalmente utilizan para justificar su práctica de hablar en lenguas, porque ellos dicen, allí en este versículo se está hablando de un lenguaje en gemidos indecibles, que es algo relacionado con la oración. Pues quien está hablando con gemidos indecibles al Padre Celestial no es la persona, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo tomando la oración de un creyente que no sabe cómo orar. El Espíritu Santo toma esa oración y la lleva al Padre de la manera que sea correcta. La ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida de oración. Todo lo que oramos debe ser conforme a la voluntad del Espíritu Santo, no conforme a mi voluntad. Yo no soy nadie para obligar a Dios a que Él haga mi voluntad. No tengo el poder de torcer el brazo de Dios para obligarle a que cumpla con mi voluntad. Lo que sí debo hacer es orar conforme a la voluntad de Dios. Y para eso es indispensable la obra del Espíritu Santo. La vida de oración. No solamente tenemos que crecer, edificarnos en la santísima fe, sino que también necesitamos orar. Pero no una oración egoísta, no una oración que simplemente es para satisfacer nuestros deseos, inclusive nuestros caprichos. Debe ser una oración en el Espíritu Santo. Eso quiere decir guiada, energizada en la voluntad del Espíritu Santo. En tercer lugar, Judas recomienda conservarnos en el amor de Dios. Volvamos a Judas y allí vamos a encontrar nuevamente que Judas, al hablar de cómo estar bien equipados para evitar ser arrastrados por la apostasía, necesitamos conservarnos en el amor de Dios. Observe lo que dice allí el versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Note el verbo conservarse. Está en modo imperativo. Conservaos en el amor de Dios. ¿Será que existe entonces la posibilidad de que en algún momento por algo nos separemos del amor de Dios y que nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestra parte para evitar que eso suceda, de que no seamos separados del amor de Dios? ¿Será que eso es lo que está diciendo Judas cuando él habla de conservaos en el amor de Dios? Pues no puede ser eso, porque la palabra de Dios es muy clara cuando habla de que es imposible que alguien que ha confiado en Dios y que ha sido objeto del amor de Dios pueda ser separado del amor de Dios. ¿No? De lo que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Es una pregunta retórica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Absolutamente nadie. Ni en este mundo, ni fuera de este mundo. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, ¿a qué se referirá Judas cuando nos ordena conservaos en el amor de Cristo? O en el amor de Dios también. ¿A qué se referirá Judas cuando dice esas palabras? Pues se refiere a ubicarnos donde experimentemos el máximo del amor. Lo que Judas está diciendo es: póngase en el lugar donde usted experimente, sienta, pruebe lo máximo del amor de Dios. La gran pregunta ahora sería: ¿cuál es ese lugar?
¿Dónde debo ubicarme yo para experimentar lo máximo del amor de Dios? Bueno, si usted se pregunta eso, la respuesta puede encontrarla, por ejemplo, en el libro de Juan, el Evangelio según Juan, allí en el capítulo 15, versículos 9 y 10, encontramos ese lugar donde vamos a experimentar lo máximo del amor de Dios. No es que Dios nos dé su amor a medida, un poquito, después un poquito más. No, Dios nos ha derramado todo su amor. No tiene más para darnos. Pero a veces equivocamos nuestra forma de vivir y no aprovechamos toda esa cantidad de amor que nos ha dado ya la persona de Dios. ¿Dónde debo estar entonces para experimentar lo máximo de ese amor? Juan capítulo 15, versículos 9 y 10 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Observe lo que dice ahora el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ese es el lugar donde usted y yo debemos ubicarnos para conservarnos en el amor de Dios, para experimentar en máximo grado ese amor maravilloso que Dios tiene para nosotros. La clave está en obedecer lo que Dios nos ha instruido en su palabra, la Biblia. Si obedecemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra, entonces estamos conservándonos en el amor de Dios. Interesante cómo Judas va edificando esto para que la apostasía no nos haga daño. En primer lugar, edificándonos sobre la santísima fe. En segundo lugar, orando en el Espíritu Santo. Ahora, en tercer lugar, conservándonos en el amor de Dios, obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. En cuarto lugar, Judas dice: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Volvamos a Judas y allí al final del versículo 21 leemos justamente esas palabras. Dice: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo Judas con esto? Simplemente está diciendo: vivan a la luz de la inminente segunda venida del Señor Jesucristo. Esa es la idea de esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Viva a la luz de la inminente venida de Cristo. El apóstol Juan nos habla de eso, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, allí en el versículo 3. Observe lo que dice Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ahí está, esperando la esperanza. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la idea de Judas cuando dice: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Observe lo que dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso debe ser como un fuerte motivante para que nosotros vivamos un estilo de vida acorde con la voluntad de Dios. Hay muchas personas que dicen: ¿cómo quisiera que el Señor Jesucristo ya venga? ¿Cómo quisiera que Él ya esté aquí en este mundo? Bueno, si esa forma de pensar fuera sincera, significaría que esa persona debe estar viviendo un estilo de vida de santidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque
qué trágico será que cuando el Señor venga en el momento inesperado nos encuentre viviendo un estilo de vida que ofende a Él. Qué triste será eso. Por eso la palabra de Dios dice que si realmente somos sinceros en esperar, en tener esa esperanza de la venida del Señor Jesucristo, debemos vivir en santidad, en pureza, así como el Señor Jesucristo es puro. Pero el texto que leímos ahí en Judas nos habla también de misericordia de Dios para nosotros. ¿Por qué esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Pues Dios ya ha manifestado su gran misericordia al darnos a su Hijo el Señor Jesucristo y no condenarnos por nuestro pecado. Él ya nos ha dado eso. Pero la máxima expresión de la misericordia de Dios para nosotros será cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente a este mundo, a tomar a los que estén vivos y a hacer resucitar a los que hayan muerto y llevarnos juntos a estar con Él y verlo a Él cara a cara. Esa será la máxima manifestación de la misericordia de Dios hacia una persona. Por eso Judas, al hablar de esto, utiliza esa terminología, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Misericordia sería como la expresión suprema de lo que Dios hace hacia nosotros, quienes sin merecerlo nos ha sido imputada la justicia de Él, nos ha sido imputada su gracia para que por esto podamos tener vida eterna. Así que Judas, al escribirnos en cuanto a cómo defendernos de la apostasía, él dice: edifíquense sobre la santísima fe, oren en la voluntad del Espíritu Santo. Además de eso, es necesario que se conserven en el amor de Dios. Y por último, que tengan esa esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo y que su forma de vivir sea de tal manera que vivan como si el Señor Jesucristo fuera a venir el día de mañana. Vemos ya entonces dos recomendaciones que Judas nos hace en cuanto a equiparnos bien para enfrentar la apostasía. La primera era recordar, hacer memoria de lo que los apóstoles dijeron en cuanto a que la apostasía iba a venir. La segunda es de que practiquemos la vida cristiana, la disciplina de la vida cristiana, que tiene que ver con crecer en la santísima fe, que tiene que ver con orar en el Espíritu Santo, que tiene que ver con conservarnos en el amor de Dios y que tiene que ver también con esto de tener la esperanza de la manifestación del Señor Jesucristo en su segunda venida. En tercer lugar, Judas nos va a hablar de algo más allí en los versículos 22 y 23 de Judas. Vayamos entonces nuevamente a Judas, versículos 22 y 23 dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí encontramos que además de todo lo que ya hemos dicho para estar bien equipados, para no ser arrastrados por la apostasía, en tercer lugar, es necesario alcanzar a otros para Cristo. Esto tiene que ver con la evangelización. No solamente de los incrédulos que no tienen nada que ver con apostasía, sino también con aquellos que de alguna manera se han relacionado o están en proceso de relacionarse con la apostasía. Acá en estos dos versículos que acabo de leer en Judas, básicamente se nos habla de tres tipos de personas a quienes debemos procurar guiar a los pies de Cristo para que encuentren salvación. En primer lugar están los dudosos. De eso se habla en el versículo 22 cuando dice: a algunos que dudan, convencedlos. La responsabilidad de nosotros como creyentes es convencerlos.
Significa usar la palabra para hacerles notar el posible error doctrinal en el cual están cayendo por la apostasía. Los dudosos son aquellos que están mirando con interés algo que escuchan de alguien que no necesariamente está en la Biblia, pero suena bonito, como cosas que a lo mejor para ser feliz yo necesito explotar los recursos que hay dentro de mí, no necesito nada más. Son cosas que mucha gente se pone a pensar y dice, tal vez eso sea lo que yo necesito. Son los dudosos. La palabra de Dios no dice eso, pero ellos han escuchado de un apóstata y dicen, puede ser que lo que este apóstata está diciendo sea lo correcto. Son los dudosos. ¿Qué debemos hacer con los dudosos? Dice convencerlos. Convencerlos habla de utilizar la palabra de Dios para hacerles notar el posible error de lo que están considerando. Otras versiones de la Biblia, en lugar de convencerlos, utiliza la expresión tened misericordia, que también se justifica. En este caso significa tengan compasión hacia esas personas para que no caigan en ese posible error que ellos están considerando, la apostasía. Ese es el primer grupo. Pero existe un segundo grupo, de los cuales también nos habla Judas. Este segundo grupo ya no son los dudosos. Podríamos decir que son los iniciados, aquellos que ya como que han tomado la carnada de la apostasía y están iniciando, dando sus primeros pasos en este tortuoso sendero llamado apostasía. Los estamos identificando como los iniciados. ¿Qué hay que hacer con estos que ya han iniciado a caminar en la apostasía? No son ya expertos apóstatas, están iniciándose en la apostasía. Pues a estos Judas nos dice, arrebatándolos del fuego. Necesitamos arrebatarlos del fuego. En el versículo 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Qué significa Judas con estas palabras? Pues se refiere a los que han iniciado su caída descendente en la apostasía. A estos debemos salvarlos. Ahora, tal vez alguien se confunde diciendo, pero discúlpeme, nosotros los creyentes no tenemos el poder para salvar a nadie. Cierto es. Judas no está diciendo, ustedes sálvenlos. Judas está diciendo más bien, ustedes dejen ser instrumento en la mano de Dios para salvar, porque Dios es el único que salva. ¿Para salvar a quién? A aquellos que ya han empezado a caminar en la senda de la apostasía. Nosotros, creyentes maduros, somos instrumento en la mano de Dios para que Dios pueda obrar salvación en estas personas. De esto nos habla Santiago, que no olvide que Santiago era el medio hermano de Judas, el escritor de la epístola que estamos estudiando. Y observe lo que dice Santiago en su libro, su carta, ahí en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, este es el que se ha iniciado ya en la senda de la apostasía. Si alguno de vosotros se ha extraviado ya de la verdad y alguno le hace volver, ahí está la obra de rescatar del fuego a estas personas. Y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué debemos hacer entonces con esas personas que ya han comenzado a andar en la senda de la apostasía? Dice, arrebátenlos del fuego, sálvenlos. Ese verbo arrebatar es interesante. El verbo harpazo, en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, y literalmente significa arrancar de una, significa tomarlo a la fuerza.
es el mismo verbo que se utiliza en 1 Tesalonicenses capítulo 4 en la enseñanza del arrebatamiento. Allí también se habla de arrebatar. En este caso es el Señor Jesucristo quien va a tomar a todos aquellos que estén vivos y que habían creído en Él para llevarlos con Él y estar siempre cerca de Él. Arrebátenlos del fuego, dice. El fuego habla de lo terrible de la apostasía. Esta figura de arrebatar del fuego es una figura que aparece en el Antiguo Testamento, allí en el libro de Amós, en el capítulo 4, en el versículo 11, se habla de esto de arrebatar. Seguramente Judas está refiriéndose a eso. Judas debe haber sido muy conocedor del Antiguo Testamento. Y observe lo que dice en Amós capítulo 4, versículo 11. Dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Muy probablemente Judas tomó de acá esa expresión, arrebátenlos del fuego. ¿A quiénes? A esas personas que ya han comenzado a andar en la apostasía. Nuestra responsabilidad no es olvidarnos de ellos, no es dejarlos, es procurar salvarlos. No que nosotros los vamos a salvar, sino ser utilizados por Dios para la salvación de ellos. Pero hay un tercer grupo. El tercer grupo son los que ya han caído totalmente en la apostasía. Vamos a decir, son los expertos en la apostasía. Entonces, fíjense esos tres grupos. Primero los dudosos, después los iniciados y ahora sí los expertos. Y de estos expertos que ya han caído bajo en la apostasía, observe lo que dice Judas. Volvamos a Judas. Allí en el versículo 23, en la última parte dice: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La palabra de Dios entonces nos exhorta a que en cuanto a los que ya han caído en la apostasía, tampoco los descuidemos, que de alguna manera nosotros hagamos algo por ello, en el sentido de que ellos necesitan que se les comparta el Evangelio. Pero compartir el Evangelio con los apóstatas se lo debe hacer con temor. No temor de darles el Evangelio, sino el temor de que lo que ellos creen de alguna manera nos cause algún efecto negativo en nuestra vida, que tal vez nos haga tambalear de la santísima fe en la que nosotros hemos sido edificados. A eso se refiere cuando Judas habla de el temor. Tened misericordia con temor. No hay que olvidarlos, no hay que dejarlos a un lado y nunca más pensar en ellos. Judas dice: tengan misericordia, pero con temor. Compartan el Evangelio con temor. Ahora, ¿por qué ese temor? Pues el temor de no ser arrastrados en el error de los apóstatas. Y Judas, terminando esta parte, menciona algo bien interesante. Dice: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aborrecer habla de no tener nada que ver con eso. Habla de básicamente odiar. ¿Odiar qué cosa? Dice: la ropa contaminada por su carne. Esta es una expresión metafórica. En el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento existen dos palabras para hablar de ropa. Una de ellas habla de la ropa que uno se pone afuera, como este saco, por ejemplo. Y hay otra palabra para hablar de la ropa interior, la ropa que está tocando la carne. Para nosotros podría ser, por ejemplo, un calzoncillo. Es algo que está topando la carne. Y lo que Judas está diciendo es: tengan temor de las obras de los apóstatas, así como tienen temor de tocar un calzoncillo que ha sido manchado con los fluidos corporales de un ser humano. Terrible.
Pero la apostasía es así, es tan baja, es tan sucia. Judas lo compara con excremento, con desechos humanos. Y dice, cuando compartan el evangelio con un apóstata consumado, háganlo con temor, para que ustedes no se contaminen, no se manchen con algo bajo, con algo sucio, comparable con ropa interior contaminada con desechos humanos. Terrible. Por último, Judas, al hablar de lo que se necesita para estar a la defensiva en contra de los apóstatas, habla de la confianza en la seguridad eterna. Tan importante esto. Recuerde que cuando Judas comenzó a escribir su carta, él pretendía hablar de la salvación que es común para todos nosotros. Quería explayarse en la salvación. El Espíritu Santo le guió de una forma diferente, hablar acerca de la apostasía. Y qué interesante, al final de la carta, Judas como que regresa a su propósito inicial de hablar acerca de algo relacionado con la salvación, específicamente con la seguridad de la salvación, la seguridad eterna del creyente. Y ese es el tema que Judas trae a colación en los versículos 24 y 25, terminando ya su carta. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí Judas nos va a hablar acerca de la seguridad eterna. Este pasaje bíblico básicamente es una doxología. Una doxología viene de la palabra doxa, que significa gloria, y logos, que significa un discurso. Es un discurso para hablar glorificando a alguien, exaltando la gloria de alguien. Y Judas termina de esa manera su carta, glorificando a la persona de Dios, la doxología. ¿Quién es la persona adorada? Bueno, en la primera parte del versículo 25 dice, al único y sabio Dios, quien es nuestro Salvador. Todo es gloria para Él. Nada para el hombre, todo para Él. Él es el único, no hay otro. Esto para atacar a los apóstatas que hablan de otros dioses. Él es el único sabio, todo conocedor, omnisciente, y Él es nuestro Salvador. Alguien dirá, pero yo pensaba que Cristo es nuestro Salvador. Bueno, también es nuestro Salvador. Pero no olvide que la salvación es una obra de la Trinidad completa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre planificando la salvación. El Hijo ejecutando lo que el Padre planificó. Y el Espíritu Santo aplicando todo eso a la vida de un incrédulo para que llegue a ser salvo. Dios es el único que merece la adoración. En el versículo 24 dice que Él es poderoso, y aquel que es poderoso. Esa palabra es interesante. Es una palabra que significa que Él es omnipotente. Él puede hacer absolutamente todo aquello que es conforme a su carácter. Omnipotente. De Él nos habla Efesios capítulo 3, versículo 20, por ejemplo, cuando dice que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o esperamos. Él es poderoso. ¿Poderoso para qué? Judas dice, en primer lugar, para guardarnos sin caída. Poderoso para guardaros sin caída. Nosotros los creyentes podemos disfrutar de seguridad eterna, porque mi seguridad no depende de mí. No depende de mi capacidad de mantenerme cerca de Dios. Depende de Dios en quien confié. Él es el que me guarda sin caída.
y Él no puede fallar jamás. ¡Qué maravilla! Qué triste aquellas personas que piensan que para mantenerse salvos deben ser buenos, porque si fallan en algo, siendo creyentes, si fallan en algo, entonces la salvación les es quitada. Han perdido la salvación. Ellos no están tomando en cuenta textos como este, de que nuestro Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Impresionante. Me trae a la mente lo que dice el Evangelio según Juan. Hermoso pasaje bíblico. Allí en el capítulo 10, hablando de la seguridad que nosotros tenemos al haber sido salvados por la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Observe lo que dice Juan, capítulo 10, a partir del versículo 27 y hasta el versículo 30. Dice así, Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Él es poderoso para guardarnos sin caída. ¡Qué maravilla! Pero también dice que Él es poderoso para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Volvamos a Judas, el texto que estamos estudiando, y allí, al final del texto dice, en el versículo 24, al final del versículo 24, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto es algo maravilloso. Presentarnos sin mancha delante de su gloria significa que algún día nosotros creyentes, por el poder supremo de Dios, vamos a estar ante su misma presencia, libres absolutamente de todo pecado. A eso se refiere el texto cuando dice sin mancha. Esto es increíble, es maravilloso. Saber que personas como yo, aunque soy un hijo de Dios, todavía batallando, luchando con el pecado, todavía equivocándome a veces, un día voy a estar en la presencia de Él, al frente de toda su gloria, sin ningún rastro de mancha. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Pero eso no es todo, porque dice con gran alegría. ¿Por qué esto de presentarnos ante su gloria o delante de su gloria con gran alegría? ¿Por qué Judas introduce esto de la alegría? ¿Sabe por qué? Porque Dios es tan santo que cuando un pecador se presenta delante de Él, ese pecador está muerto a causa del pecado y porque Él es santo. Por eso es que en el Antiguo Testamento encontramos varias ocasiones en las cuales personas que estuvieron en la presencia de Dios temieron en gran manera. Uno de ellos es el gran profeta Isaías. Observe lo que él relata ahí en el capítulo 6 de su libro, Isaías capítulo 6, cuando nos habla de qué es lo que sucedió cuando él reconoció que estaba en la presencia misma de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 5 dice: entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías dice: pobre de mí, he visto al Rey, voy a morir. Y por eso es que el pueblo tenía tanto temor de presentarse ante la presencia de Dios. Miedo. Yo no entiendo cómo hoy en día
personas que han caído en apostasía. Hablan de que se presentan delante de Dios y Dios les habla cara a cara. No tienen idea de lo que están hablando. Porque un pecador, aunque sea un hijo de Dios, no puede estar cara a cara con Dios a causa del pecado. Pero un día, ese Dios poderoso, con todo su poder, nos va a tomar para estar delante de la gloria de Dios, no con temor, sino con alegría. Qué lindo, qué maravilloso. Me hace pensar en ese pasaje tan lindo del Antiguo Testamento, que inclusive existe un himno o un corito, más bien una canción corta, que nos habla de lo hermoso de estar allí en la presencia de Dios y disfrutar de lo que Él es en su totalidad, saber que nada ni nadie nos puede quitar de ahí, estar eternamente junto a Él, no con miedo, no con temor, sino en absoluta alegría. Note lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 17. Sofonías 3:17. Texto hermoso este de la palabra del Señor. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Hermoso. Aquí encontramos a nuestro Dios cantando. No se ve a Dios cantando. Se le canta a Él, pero acá Él está cantando para nosotros. Por eso dice el texto, se regocijará sobre ti con cánticos. Será un tiempo esplendoroso estar en la presencia de la gloria de Dios, sin mancha, sin rastro de pecado, con una alegría indescriptible en nuestra vida y escuchando a aquel Dios que nos salvó, cantando acerca de nosotros con alegría. Impresionante lo que va a suceder allí en la presencia de Dios. Y termina el libro, y a Judas, volviendo a Judas, termina con estas palabras: sea gloria y majestad, versículo 25, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Son las palabras con las que termina Judas. Nos habla de que a Él sea gloria. Eso significa esplendor, significa luz brillante. Nos habla de que a Él sea majestad. Eso significa prominencia. Significa grandeza, significa importancia, significa el honor que tiene un rey, majestad. A Él sea imperio. Eso significa autoridad suprema para gobernar. A Él sea potencia. Significa poder absoluto que solamente la persona de Dios puede tener. Y todo esto ahora, este instante, y también mañana, y la siguiente semana, y el próximo año, por la eternidad. Qué hermosa doxología. Así es como termina Judas esta hermosa carta. Espero que ustedes la hayan disfrutado, como yo la he podido disfrutar en mi propia vida. Cuidado con la apostasía. El mundo de la cristiandad, la iglesia visible, no está formada solo de genuinos creyentes, que confiamos plena y absolutamente en la palabra de Dios. La iglesia visible está también formada por millones de personas que se han apartado, se han alejado de la verdad de la palabra de Dios y por ende son apóstatas, introducidos encubiertamente para destruir. Tenga cuidado con eso. Preste atención
a lo que Judas nos comparte en su palabra. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén.